Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecerles a todos que nos acompañen en este taller. ¿Ya? Este taller, más que consultas frecuentes, se compone en relación a algunos cálculos que los usuarios generan en el sistema. Por lo tanto, este taller ha sido diseñado con el objetivo de poder entregarle a ustedes las herramientas para comprender algunas fórmulas y procedimientos a la hora de aplicar los cálculos en nuestro sistema. ¿Qué abordaremos? Abordaremos los conceptos más consultados por nuestros usuarios, que serían el cálculo de interés, el cálculo de multas, el cálculo de consumo de medidores y de factura a unidad. Comenzamos con el interés. En nuestro sistema existen dos configuraciones de interés para ser aplicados según lo que estipula la ley. Y estos son el interés simple en configuración diaria o mensual o interés compuesto también en configuración diaria o mensual. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos? Que el interés simple solo va a considerar la deuda capital para su aplicación, mientras que el interés compuesto considerará toda la deuda para el cálculo de los intereses. Para realizar los cálculos, tomaremos una información de una unidad X. ¿Desde dónde? Desde el submódulo cartola unidad. Como ustedes pueden ver, en este submódulo es muy útil porque podemos ver los cierres realizados dentro de la comunidad y también podremos ver, como ustedes ven, la deuda, las boletas generadas y la deuda en caso de que alguna unidad tenga deuda. En este caso tomamos este ejemplo porque vamos a hacer el ejemplo que cerramos el mes de julio y como ustedes ven, la unidad trae una deuda de junio. Siempre para el cálculo de interés, el sistema va a realizar el cálculo sobre la deuda atrasada que traiga la unidad. En este caso, la deuda atrasada es el mes de junio. También veremos desde el submódulo boletas unidades el detalle de esta deuda que trae la unidad atrasada, que es el mes de junio, y donde podemos ver que incluye un cálculo de intereses del mes de junio. Es importante saber este detalle porque posteriormente con esta información vamos a poder calcular los intereses para el cierre de julio. ¿Ya? ¿Qué veremos primero? ¿Ya? Veremos el interés simple. En su configuración, sí proporciona la 10, que significa diario. Diario porque si la unidad se atrasa un día, se cobrará un día de atraso, 2 días, 2 días de atraso y así sucesivamente. Por lo tanto, ese es el interés diario. Posteriormente, en la imagen que estamos visualizando la configuración realizada mensualmente por cada comunidad. Esta información ustedes la pueden obtener desde el sistema, desde el módulo configuración, su módulo datos comunidad, pestaña intereses, donde ustedes durante toda la historia de la comunidad van a poder visualizar los intereses configurados. ¿Qué datos necesitamos para hacer este cálculo en relación a este interés simple y si proporcionará días, que es un interés diario? Vamos a necesitar la fecha de vencimiento del gasto común de junio, que la podemos visualizar, ¿cierto? También necesitamos saber el interés configurado, un 2,14. Como indicamos que es diario, tenemos que hacer un cálculo. Este cálculo significa que el 2,14 lo dividimos en 30, generando un interés diario para el cálculo del interés. ¿Qué necesitamos además? ¿Cuál es la deuda sobre la cual vamos a cobrar interés? En este caso, como es un interés simple del total de la deuda de junio, restaremos el interés que trae el mes de junio, quedando una deuda capital sobre el cual vamos a generar o vamos a cobrar este interés. Posteriormente, ¿qué necesitamos? Los días de atraso. Necesitamos saber este dato porque necesitamos saber cuántos días de atraso le vamos a cobrar a la unidad.
En este caso, tenemos que ver la fecha de vencimiento del gasto común de junio y la fecha de emisión del gasto común de julio. Por lo tanto, entre esas dos fechas tenemos 18 días de atraso. Continuemos. ¿Cómo se realiza el cálculo? Tenemos la deuda capital, ¿cierto? Por el interés diario, el porcentaje de interés diario, nos va a dar un valor diario, en este caso de 47 pesos, y eso por la cantidad de días que se atrase, en este caso, este inmueble. Si fuera un día, obviamente serían 47 pesos, pero en este caso son 18 días de atraso, lo que genera un interés para el mes de la boleta en julio de 846 pesos, que lo podemos ver en esta imagen correspondiente a la boleta de julio del inmueble. Continuamos. Ahora veremos un interés simple y no proporcional a días, quiere decir un interés mensual. Como vemos en esta imagen, tenemos la configuración que es no proporcional a días y simple. ¿Qué datos vamos a necesitar para hacer este cálculo? La fecha de vencimiento, siempre vamos a necesitar esta fecha, porque a contar de esta fecha el sistema va a realizar el cálculo de interés. En este caso, como es mensual, después del 15 de julio, el sistema empieza a cobrar interés independiente de los días de atraso. Quiere decir que la unidad se puede atrasar un día, 2 días, 3 días, y el sistema va a hacer el mismo cálculo, porque como es un interés mensual, no cambia por la cantidad de días de atraso. También tenemos que ver el interés configurado, en este caso es un 2,14. Como es mensual, no tenemos que hacer otro cálculo. También necesitamos saber sobre qué deuda vamos a cobrar este interés, y es una deuda sobre el total de la deuda, porque es simple, quiere decir, restamos los intereses que tiene esta deuda, generando nuestra deuda capital para el cálculo del interés. Y aquí veremos el cálculo, ¿cierto? Tenemos la deuda capital por el interés mensual, nos va a dar un interés para el mes de julio de 1.420, lo mismo que podemos visualizar en la boleta de la unidad del mes de julio. Continuemos. Ahora tenemos un interés compuesto. Y un interés compuesto, si proporcional a días, quiere decir diario, ¿cierto? Ya vimos qué significaba diario, quiere decir que después de la fecha de vencimiento, el sistema va a ir calculando por día de atraso el cobro del interés. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos siempre la fecha de vencimiento de nuestro gasto común, cuál es el interés que hemos configurado, en este caso un 2,14, ¿cierto? Dividido en 30, esto genera un interés, un porcentaje diario para el cálculo de este interés. ¿Qué necesitamos? Nuevamente la deuda de junio, pero en este caso, como es compuesta, va a ser sobre el total de la deuda, quiere decir la deuda capital más el interés. Días de atraso, 18. ¿Por qué? Porque es un interés diario. Y de nuevo tenemos que ver cuál es la fecha de vencimiento del gasto común de junio y cuál es la fecha de emisión de nuestro gasto común de julio. Entre ambas fechas son 18 días. Por lo tanto, ahora realicemos el cálculo. Tenemos nuestra deuda capital, nuestra deuda total, perdón, por nuestro interés diario. Esto nos va a dar un valor diario, en este caso de 48 pesos, y también en este caso 18 días de atraso, lo que nos va a dar un resultado de 864 pesos de interés para el mes de julio en esta configuración, ¿ya? Por lo tanto, en esta imagen podemos ver esta información, que es una imagen de la boleta de la unidad del mes de julio. Seguimos con el interés compuesto, pero en este caso un interés no proporcional a días, que es mensual. También, ¿qué vamos a necesitar? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser la fecha de vencimiento del gasto común de junio? En este caso el 15 de julio. Nuestro interés configurado, el 2,14, es mensual, por lo tanto no debemos hacer ningún otro cálculo. Y nuestra deuda
que es el total, porque como es compuesto, es la deuda total que trae la unidad, en este caso del mes de junio. Quiere decir, deuda capital más interés. Veremos nuestro cálculo. Por lo tanto, este cálculo es más simple porque es sobre el total de la deuda por el porcentaje mensual, nos va a dar un valor para el cobro de interés del mes de julio de 1.433 pesos. Lo mismo que podemos ver en esta boleta de la unidad. Y ahí terminamos con los intereses. Ahora vamos a comenzar con las multas, que al igual que el cobro de interés, este es por el concepto de no pago de los gastos comunes. Y estos cobros son asociados a los inmuebles y estos deben estar indicados en el reglamento interno de cada comunidad, el reglamento de copropiedad. En nuestro sistema tenemos tres formas o tres configuraciones para las multas, que serían en porcentaje, ya que puede ser si proporcional a días o no proporcional a días, compuesto o simple. En UF, ya que puede ser diario o mensual, que es si proporcional a días o no proporcional a días, y en peso la misma configuración, mensual o diaria. Veremos, esta imagen que estamos visualizando es en donde en el sistema configuramos las multas. Las multas deben ser configuradas desde el submódulo de cartola de unidad de un inmueble X, ¿ya? En este caso, lo mismo que el interés, cuando el sistema vaya a calcular el interés, siempre, perdón, en este caso la multa, siempre va a ser sobre la deuda atrasada de la unidad. Por lo tanto, aquí en la cartola de la unidad, nosotros podemos ver esta información, porque nosotros vamos a mostrar el ejemplo que estamos cerrando el mes de julio. Por lo tanto, la deuda atrasada de la unidad sería junio. Posteriormente, desde el submódulo boletas unidades, podemos visualizar el detalle de la deuda de junio, que como ustedes pueden ver, incluye intereses. Porque también en las multas, como en el interés, tenemos interés simple o compuesto. Quiere decir que sobre la deuda que trae la unidad, depende si tengo interés o si resto el interés o este interés va dentro de la deuda para cobrar la multa. Ahora veremos la multa cobro porcentaje. Vamos a ver la multa cobro porcentaje en su configuración diaria y compuesta. De acuerdo a esta imagen, podemos ver que es una multa sí proporcional a días, ¿cierto? Compuesta. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar los mismos datos que necesitamos para el cálculo del interés. Quiere decir, ¿cuál es la fecha de vencimiento de nuestro gasto común atrasado? En este caso, el gasto de junio. ¿Ya? Vamos a necesitar cuál es la configuración, el porcentaje configurado. En este caso es un 2,5, como es sí proporcional a día, es diario, por lo tanto lo dividimos en 30 y nuestro resultado va a ser el porcentaje diario para el cálculo de la multa. La deuda, igual que el interés, en este caso es una deuda compuesta, por lo tanto la deuda de junio es el total. Quiere decir la deuda capital más el interés. También, ¿qué vamos a necesitar? Los días de atraso. Quiere decir que desde la fecha de vencimiento del gasto común de junio y la fecha de emisión del gasto común de julio, entre estas dos fechas tenemos 37 días de atraso. Por lo tanto, vamos a realizar nuestro cálculo. Sobre la deuda de la unidad,
por el porcentaje diario, nos va a dar un valor de multa diaria, en este caso de 77 pesos, por la cantidad de días de atraso, que al igual que el interés, depende cuántos días se atrasó la unidad. Si fuera un día, ¿cierto?, que se atrasara la unidad, serían 77 pesos, pero en este caso son más que eso, por lo tanto hacemos ese cálculo, cuando es 1, 2, 3 días, etc. Por lo tanto, nuestra multa en relación a los 37 días de atraso son 2.849 pesos para el cobro de esta multa del mes de julio. En este caso podemos ver en la imagen esta información. Ahora vamos a ver la multa ya no proporcional a días y compuesta. Quiere decir que es no proporcional a días, mensual y compuesta sobre el total de la deuda que trae la unidad, incluyendo los intereses. Vamos a necesitar, ¿cierto? Siempre vamos a necesitar para hacer este cálculo la fecha de vencimiento. En este caso, del gasto común atrasado, que es junio, el 15 de julio. Por lo tanto, después de esa fecha, independiente de los días de atraso de la unidad, va a cobrar un interés mensual. La deuda de junio es una deuda total porque es una deuda compuesta, por lo tanto, incluye la deuda capital más el interés. Y nuestro cálculo se realiza sobre la deuda que trae la unidad del mes de junio por el porcentaje total y nos va a dar resultado el valor a cobrar de multa para el mes de julio. Igual lo que podemos ver en esta imagen de la boleta de la unidad del mes de julio. Ahora veremos una multa en porcentaje, si proporcional a días y simple, quiere decir diaria y simple, de acuerdo a la configuración que estamos visualizando. ¿Qué necesitamos? La fecha de vencimiento del gasto común de junio, el porcentaje configurado, como es diario, ¿cierto? Lo dividimos en 30, generando un valor o un porcentaje diario para el cobro de este interés. Necesitamos saber la deuda de junio. En este caso es simple, quiere decir que yo descarto o resto de los intereses que contiene esta deuda, generando mi deuda capital sobre la cual vamos a cobrar el interés. Los días de atraso son 38 porque entre la fecha de vencimiento del gasto común de junio y la fecha de emisión del gasto común de julio hay 38 días. Y con esta información vamos a realizar nuestro cálculo. La deuda de la unidad por el porcentaje diario nos va a generar un valor de multa diaria de 74 pesos. Y como les explicaba anteriormente, depende de los días de atraso de cada unidad. En este caso son 38 días, por lo tanto la multa a cobrar para esta unidad para el mes de julio son 2.812 pesos. Ahora continuemos con la multa en porcentaje, pero en este caso no proporcional a días y simple. Igual que la configuración que estamos visualizando, quiere decir que es mensual y simple. También vamos a necesitar la fecha de vencimiento porque al contar de esa fecha el sistema va a empezar a cobrar intereses. Nuestro porcentaje de multa configurada es el 2,5. Este es un porcentaje mensual y la deuda de junio, en este caso la deuda atrasada, que es 92.668, es una deuda simple y le descartamos los intereses. Por lo tanto, vamos a tener una deuda capital de 88.990. Y sobre ese valor vamos a hacer el cálculo. Por lo tanto, la deuda de la unidad por el porcentaje mensual nos va a dar un valor de multa para la unidad de 2.225 para el mes de julio. Ahora vamos a ver lo que es la multa en UF. La multa en UF, independiente si yo la configuro, porque el sistema me va a dar la opción de configurarla simple o compuesta, pero esa configuración nos va a generar un cálculo distinto, porque la única información sobre la cual el sistema va a calcular es sobre la UF configurada. Por lo tanto,
podemos configurarla sin compuesto, eso no va a cambiar el resultado de nuestra multa configurada. Por lo tanto, aquí vamos a ver una multa si proporcional a 10, quiere decir diario. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Cierto? Vamos a necesitar los mismos datos que necesitamos para las otras multas. Primero, la fecha de vencimiento del gasto común de junio. Vamos a necesitar cuál fue la UF configurada para el mes de junio y dónde se configura esta UF. Se configura en el módulo configuración, submódulo datos comunidad, pestaña REM. Ahí es la única opción que nos da el sistema para configurar la UF, porque lo toma desde la pestaña REM, que es remuneraciones, porque mensualmente yo configuro para el cierre de mis remuneraciones, ¿cierto?, la UF y la UTM al fin de cada mes. Por lo tanto, desde ahí el sistema va a ir a tomar esa información. Después, ¿qué necesitamos? ¿Cuánto hemos configurado? Si nos retrocedemos, podemos ver que hemos configurado un valor diaria de 0,01 UF. Por lo tanto, necesitamos ese dato. Posteriormente, los días de atraso, porque cuando tenemos una configuración diaria, necesitamos saber esta información. En este caso son 39 días desde la fecha de vencimiento del gasto común de junio y la fecha de emisión del gasto común de julio. Por lo tanto, vamos a calcular la UF configurada para junio por el 0,01 diario nos va a dar un valor diario a cobrar de 287 pesos. Por, en este caso, los días de atraso, que son 39, y como habíamos indicado anteriormente, si es un día van a ser 287 pesos, si 2 días, así el sistema va a ir sumando. En este caso son 39, por lo tanto la multa mensual para esta configuración de UF diaria son 11.193 pesos para la unidad en el mes de julio. Igual que lo que estamos visualizando en la imagen de la boleta. Ahora tenemos la multa en UF, pero no proporcional a días, quiere decir mensual. Y como podemos ver en esta configuración, indica que configuramos una UF mensual a quien pague, ¿cierto?, después de la fecha de vencimiento. Por lo tanto, ¿qué datos vamos a necesitar? La fecha de vencimiento del gasto común de junio, el valor de la UF configurada, que ya indicamos que se configura en el submódulo datos comunidad, pestaña REM, y la UF configurada es 1, por lo tanto nuestro cálculo es simple, es 28.696.42 por 1, nos va a dar este valor, que es una UF, a cobrar a los inmuebles que no hayan pagado o hayan pagado atrasado el gasto común de junio, y esta información o este cálculo se realizará para el mes de julio. Por lo tanto, aquí lo podemos ver en la boleta de julio de la unidad. Ahora tenemos la multa cobro en UFs, que es, perdón, en pesos. Igual que la multa en cobro en UF, la configuración simple o compuesta no cambia el valor a cobrar en la multa. Sí cambia si es proporcional a días o no, pero no la configuración simple o compuesta, por lo tanto, ustedes pueden configurar cualquiera de las dos opciones y el sistema va a generar el mismo cálculo. Por lo tanto, ahora vamos a ver la multa en pesos y si proporcional a días quiere decir diaria. Tenemos aquí nuestra configuración que indica que son 500 pesos diarios, ¿cierto? ¿Y qué más vamos a necesitar? Aparte de saber que son 500 pesos diarios, vamos a necesitar saber cuál es la fecha de vencimiento del gasto común de junio. Ya, en este caso el 15 de julio. ¿Y qué también además vamos a necesitar? ¿Cuántos días de atraso hay? ¿Cuántos días de atraso yo le voy a cobrar a esta unidad después de la fecha de vencimiento? ¿Ya? Y entre la fecha de vencimiento del gasto común de junio y la fecha de emisión del gasto común de julio son 39 días. Por lo tanto, calculamos 500 pesos por 39 días de atraso
son 19.500 la multa para el mes de julio en esta configuración de pesos. Ahora tenemos la multa no proporcional a 10 en pesos. Igual que la anterior, nuestra configuración compuesto simple no va a cambiar nuestro cobro de la multa porque vamos a configurar en pesos. En este caso, como ustedes ven, aquí configuramos 5.000 pesos, por lo tanto, todas las unidades que paguen después del 15 de julio se les cobrará 5.000 pesos de multa. Veremos nuestro cálculo, ¿cierto? Tenemos nuestra fecha de vencimiento, que es el 15 de julio, y la multa configurada son 5.000 pesos. Por lo tanto, las personas que no pagaron o pagaron fuera de esta fecha, se les cobrará una multa de 5.000 pesos. En este caso, veremos, estamos viendo una boleta de una unidad. ¿Qué veremos ahora? Veremos los medidores o servicios de consumo. Al igual que los cobros vistos del interés y la multa, los cobros afectos a los servicios de consumo deben estar establecidos en el reglamento interno de copropiedad de cada comunidad. Y es en este reglamento donde se estipula la forma en que las facturas relacionadas a los servicios de consumo se deben distribuir. ¿Para qué? Para ser cobradas a cada inmueble. ¿Qué debemos saber? Debemos saber cuál es nuestro concepto de cargo fijo y consumo individual. El cargo fijo es aquel cobro en porcentaje o en pesos que está establecido en este reglamento, ¿cierto? Y que debe ser asumido por toda la comunidad, ya que corresponde al costo de mantener el funcionamiento de las calderas. Y el consumo individual corresponde al consumo, ¿cierto?, de cada inmueble que haya efectuado en un periodo de tiempo. Esto generalmente es mensual y dependerá, y es de este consumo dependerá el consumo total a pagar. Y también, bueno, como ustedes conocen, los consumos más conocidos son el agua caliente y calefacción. ¿Cuáles son las variables que debemos considerar para el cobro? Primero tenemos que considerar el consumo individual. Segundo, el valor de las facturas que vamos a asociar a estos consumos. Tercero, la distribución establecida. Y cuarto, la fórmula. ¿Cómo vamos a realizar este cálculo? ¿Cuál va a ser la fórmula para llegar a esta información? Vamos a ver primero el consumo individual. Este consumo individual o unitario nos va a permitir conocer el consumo total de la comunidad dentro de un periodo. Como habíamos indicado anteriormente, generalmente es mensual, porque yo voy a tener una lectura anterior, ¿cierto? Y voy a tener una lectura actual. Y con esto, con este consumo, yo voy a poder determinar el valor del metro cúbico unitario a cobrar. ¿Qué necesitamos para realizar este cálculo? Necesitamos, como indica acá, una lectura anterior, una lectura actual y un consumo de metro cúbico. Nuestro consumo, ¿qué va a ser? Va a ser la diferencia entre nuestro consumo actual y nuestro consumo anterior. Como lo podemos ver en esta imagen, tenemos varias unidades. Tenemos una lectura anterior, menos nuestra lectura actual, ¿cierto? Nos va a generar nuestro consumo del mes. Y sobre este consumo nosotros vamos a cobrar a cada unidad su cobro en relación al consumo de agua caliente, en este caso, o calefacción, o otro tipo de medidor. Tenemos que también tener claro que cuando nosotros ingresamos lectura en el sistema, siempre nuestra lectura actual debe ser mayor que la anterior. ¿Para qué? Para generar un consumo. Y ustedes se van a dar cuenta en el sistema cuando ustedes hacen lo contrario, quiere decir que ingresan una lectura anterior mayor que la actual, el sistema no les deja guardar esa información. Por lo tanto, a la hora de ingresar esta información, ustedes deben tener esa precaución de que su lectura actual siempre sea mayor que la anterior. Continuemos.
¿ya? El valor de las facturas asociadas a estos cobros de consumo. Al conocer estos montos, podemos identificar y determinar el monto que vamos a recuperar, tanto por cobro individual o por cobro común. Los proveedores más conocidos son Metrogas, Aguas Andinas, Aguas Cordillera y Enel. Ahora vamos a ver un ejemplo de unas facturas de gas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque después al final vamos a hacer un cálculo para determinar el valor del metro cúbico por el cual vamos a calcular los consumos de cada unidad. Entonces vamos a tener como ejemplo una factura de gas de 400.000 pesos. También vamos a tener una factura de Aguas Cordillera de 50.000. Esta información la vamos a ocupar para nuestro cálculo. Continuemos. Pero antes de hacer el cálculo debemos saber cuál va a ser nuestra distribución. Esta distribución es importante saberla porque se aplicará a nuestras facturas y definirá los montos los cuales se deben repartir entre consumo común y consumo individual. Esta distribución debe estar establecida en el reglamento de copropiedad o también puede estar definida en un acta de asamblea. Ahora vamos a ver ejemplos de distribuciones de nuestros consumos. Por ejemplo, tenemos las facturas correspondientes a gas que en verano se distribuirán en un 40% en consumo común y un 60% de consumo individual. Y para los meses de invierno, un 40% de consumo común, un 35% para agua caliente y un 25% en calefacción. Y las facturas de agua serán distribuidas en un 100% para el consumo individual en los meses de verano e invierno. La distribución que acabamos de indicar la podemos ver en este cuadro. Si ustedes pueden ver, en verano tenemos una distribución 40 cargo común, 60 agua caliente y factura de agua 100% al agua caliente. En invierno tenemos 40% cargo común, 35% agua caliente, 25% calefacción. Y también nuestra factura de agua 100% al agua caliente. Con esta información podemos determinar lo siguiente. La factura de gas que indicamos en el ejemplo anterior son 400.000 pesos. Y si la llevamos a esta distribución, el 40% son 160.000. Y el 60% son 240. Si a los 240, que es nuestro consumo de agua, le sumamos, de agua caliente, le sumamos nuestra factura de agua, nuestro valor a distribuir para el medidor de agua caliente son 290.000 pesos. Continuamos. Ahora vamos a hacer nuestro cálculo. Nosotros tenemos, de acuerdo a los 3 puntos anteriores, de acuerdo a esa información proporcionada, vamos a reemplazar y vamos a realizar el cálculo. Dice que necesitamos tener el valor de nuestras facturas asociadas. En este caso son 290.000 pesos. Después, el total de los consumos individuales. En este caso son 48,487 el total del consumo de la comunidad. Y dividimos. Al dividir, ¿qué va a generar? Va a generar nuestro valor de metro cúbico por el cual vamos a cobrar el consumo de cada unidad. Entonces, calculamos los metros consumidos por cada unidad por nuestro valor de metro cúbico individual, nos va a dar el valor a cobrar por cada unidad este mes por el consumo de agua caliente. Por lo tanto, así se hace o llegamos a este cálculo para cobrar el consumo de agua caliente por cada unidad. Ahora veremos cómo llevamos este cálculo al sistema. En nuestro sistema, el cálculo lo hace en forma automática. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ingresar las facturas correspondientes a los servicios de consumo, que serían las facturas de gas y de agua. Posteriormente debemos
asignarlas a los servicios de medidores y además debemos agregar el consumo o la lectura de cada inmueble. Ustedes pueden hacer la acción, primero pueden quizá ingresar la lectura, después ingresar los gastos. Ustedes determinan esa acción. ¿Qué hacen primero? Pero deben tener ambas acciones, quiere decir mi lectura y mis gastos para obtener un resultado, y el resultado sería el valor que vamos a cobrar por cada servicio de consumo. En este caso estamos viendo un ejemplo de lo que es el agua caliente. Como estamos viendo el ejemplo de agua caliente, indicamos que al ingresar el valor de esta factura de 3.039.747 y además el total de los metros consumidos en la comunidad, hacemos el cálculo, que nos va a dar un valor de 2.645 pesos por valor de metro cúbico. De acuerdo a esta imagen, que es el informe de medidores que ustedes pueden visualizar en cada comunidad, ¿dónde lo pueden encontrar? En el módulo Gastos Comunidad, submódulo Medidores, pestaña Informe de Medidores, donde ustedes van a poder visualizar todas las facturas asociadas a los servicios de consumo y en qué proporción ustedes las han asignado. ¿Y qué aparte podrán visualizar? Este detalle, que significa que nos va a indicar el valor de la factura, en este caso asociada al servicio de agua caliente, el total de los metros consumidos por la comunidad, y esto nos va a generar el valor del metro cúbico. Quiere decir que por cada metro cúbico que he consumido por la unidad va a cobrar 2.645 pesos. Y ahora vamos a hacer el cálculo. Ya vamos a tomar como ejemplo la unidad 201, donde el valor del metro cúbico son 2.645, en este caso por los metros consumidos. ¿Cómo llegamos a ese resultado? La lectura anterior, la lectura actual, nos va a generar una diferencia de 4 metros cúbicos, y esto multiplicado por el valor nos va a dar 10.583 pesos a cobrar a la unidad por el consumo de agua caliente. Entonces, esta imagen que estamos viendo también es del informe de medidores. También vamos a obtenerla, y este mismo informe lo vamos a poder exportar a Excel, en caso que queramos enviarlo a la comunidad. ¿Qué vamos a ver ahora? Los recargos factura unidad. ¿Qué son los recargos factura unidad? Son cobros individuales realizados a las unidades, pero cuyo origen está sustentado en un gasto. Estos pueden ser boletas, facturas, vales, donde es la comunidad que realiza el pago de este gasto y posteriormente a través de esta herramienta puede recuperar lo gastado. ¿Cuáles son los recargos factura unidad más conocidos o más ocupados dentro de nuestras comunidades? Sería el seguro individual y también el cambio de medidores. Tenemos 3 opciones de recargo factura unidad. La primera es división entre seleccionados. Quiere decir que cuando yo ingreso un gasto y selecciono, voy a generar esta selección, y en este caso selecciono la opción distribuir a unidades y división entre seleccionados, el sistema dividirá entre las unidades que vamos a seleccionar. En este caso colocamos un ejemplo de un gasto de 198.000 pesos que se va a distribuir en 6 unidades, por lo tanto el sistema divide 198 dividido en 6, los que nos dará un resultado de 33.000 pesos, monto a cobrar a cada unidad, lo cual podemos ver en esta imagen, ¿ya?, donde están seleccionadas las unidades y donde nos está indicando el valor que vamos a cobrar por cada unidad en esta selección que hemos realizado, que es división entre seleccionados. Ahora veremos también recargos factura unidad, pero en este caso alicuota recalculada. ¿Qué quiere decir? Que el sistema dividirá y distribuirá
según la alícuota, pero esta alícuota es recalculada ¿para qué? Para cubrir el 100% de lo gastado. En este caso, vamos a tomar ejemplo de las unidades que estamos viendo en pantalla, la cual son 6 unidades por las cuales vamos a hacer esta alícuota recalculada, este cobro de alícuota recalculada. ¿Qué vamos a visualizar? Al final, ¿cómo vamos a realizar este cálculo? Vamos a tomar como ejemplo, me voy a volver hacia atrás, la unidad 202. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuál es la alícuota de esta unidad? Nos vamos a devolver un poquito más. Y está en la primera imagen, donde nos va a indicar cuál es la alícuota de esta unidad. Posteriormente necesitamos saber cuál es el gasto a cobrar y qué debemos hacer. Debemos saber cuál va a ser nuestra alícuota recalculada de esta unidad. ¿Qué hace el sistema? El sistema lo hace de forma automática. Ustedes lo único que tienen que ingresar es el gasto. Pero queremos saber cómo el sistema llega a ese cálculo. Tenemos la alícuota de la unidad, por lo tanto vamos a llegar o queremos saber cuál es nuestra alícuota recalculada de esa unidad. Nuestra alícuota total de los inmuebles a cual van a ser partícipes de este cobro es un 2,512 y ese es el 100%, ¿cierto?, de este cobro que vamos a realizar. Por lo tanto, realizamos el siguiente cálculo. La alícuota de la unidad por 100 nos va a dar 27,7. Eso lo vamos a dividir por el total de las alícuotas que vamos a hacer el cobro de esta factura unidad. Nos va a dar una alícuota recalculada para la unidad de 11,270,7006. Y entonces vamos a multiplicar, o vamos a hacer este cálculo, que es el gasto asociado a estas unidades por la alícuota recalculada nos va a dar el monto a cobrar. Y nos vamos a devolver para que ustedes puedan ver que es de esta manera que el sistema realiza el cálculo en relación a la alícuota recalculada. Bueno, esto es lo último que vimos en el taller. Nuevamente agradecerles que nos acompañen en estos talleres, los cuales nosotros los hacemos con mucho cariño, siempre pensando en las dudas que tienen los clientes y en cómo ayudarlos en su día a día. Y eso, gracias por acompañarnos.